Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase técnica de Blender sobre modificadores. Vamos a ver algunos de los modificadores con los que cuenta el programa. Vamos a empezar seleccionando el cubo. Vamos a usar el cubo que viene por defecto. Si alguno quiere usar otro objeto, está todo bien. Para eso, una vez que lo seleccionamos, vamos a ir a la paleta de modificadores. La paleta de modificadores está en la paleta, en las pestañas de propiedades. Estas están en la versión 2.8 de manera vertical, ¿sí? Acá a la derecha de la pantalla. Y el icono de esa pestaña de modificadores tiene una llave francesa, ¿sí? Ahí encontramos el menú de modificadores, hacemos clic, tenemos varias columnas, 4 en total. Vamos a empezar por la de generar, Generate, vamos a ver la opción de Array. ¿Y Array qué hace? Bueno, lo que hace Array es, por medio de una cuenta, de un dato numérico, va agregando copias a la escena del objeto principal, el objeto seleccionado. Para eso tengo que estar en la paleta de modificadores, en la opción de Array, en la opción de Fixed Count, ¿sí? En este menú puedo cambiar las opciones, después vamos a ver qué otras cosas podemos hacer, pero por ahora la de Fixed Count. Acá tengo la opción de count, los números, o sea, la variable numérica, que es la que me va a dar la cantidad de copias. Y la opción de constant offset y relative offset. La que estamos usando ahora es la de relative offset. Esta es la que controla, ahora ven, la distancia a la que se copia el objeto. Recuerden que para Blender el 1 es el 100%, entonces se copia al 100% en este caso, pero si empiezo a mover y a desplazar, ven, se empieza a separar el objeto. Empiezo a ver las copias, ¿sí? Y también lo puedo hacer en Y y lo puedo hacer en Z. O sea, todas estas copias tienen su correlato en X, Y y Z. ¿Estamos? O sea, lo puedo, en vez de hacerlo, supongamos en X, lo podría haber hecho en Y directamente. O lo podría haber hecho en Z. De esta manera yo puedo ir duplicando objetos que son copia fiel, y en realidad, como esto es un modificador, los modificadores son a modo de efecto, digamos, o son una especie de efecto que son no destructivos, o sea, si yo no me sirve el efecto lo puedo borrar y el objeto queda como estaba, básicamente vuelve a su estado inicial. Y además yo aplico el modificador, marco la distancia, marco las copias. Además, en realidad el objeto sigue siendo único, uno solo. Si entro en el modo edición del objeto, no están los demás objetos como para seleccionar, sino que son copias de ese objeto. Y yo puedo obviamente modificar el objeto original, escalarlo, transformarlo de alguna manera, y las copias hacen lo mismo, básicamente, ¿sí? No es que hacen lo mismo, sino que son copias, básicamente. ¿Ven? Entonces, esta opción de Array lo que hace es duplicar un objeto en la opción de Fixed Count, y gracias a que duplica el objeto, yo puedo tener innumerable cantidad de esos elementos, de esos objetos, y solamente con modificar el original, todos los demás, digamos, se van modificando también. ¿Estamos? ¿Qué otro dato interesante tengo con Array? Bueno, yo puedo, por ejemplo, vieron que los modificadores tienen la opción de Apply, de aplicar. Si yo aplico, ahí sí ya pierdo, ya es un solo objeto, y ya ahí no puedo modificar uno u otro, sino que tengo que ir modificando uno por uno. Pero, bueno, vamos a hacer control Z. También tengo la opción de copy. La opción de copy, ¿qué utilidad tiene? Y bueno, en este caso nos sirve para copiar esto que acabo de hacer, este array, y esto va a repetir esto mismo que acabo de hacer la misma cantidad de veces. Obviamente siempre está en el eje X en este caso.
Entonces, ¿qué hace? Me repite el conjunto original otras veces más. Pero, si yo no quiero eso y lo que quiero en realidad es empezar a formar como una cuadrícula, bueno, yo puedo seleccionar este que acabo de copiar, le pongo 0 en X y le pongo 1.2, era en este caso en Y. ¿Ven? Entonces voy haciendo la cuadrícula horizontal. ¿Ven? Y acá tengo una trama o una cuadrícula visible de manera horizontal. Y si quiero hacer algo más volumétrico todavía, bueno, puedo volver a hacer una copia de esto. ¿Ven? Y ahí me lo repite como si fuera un desfile, ¿sí? Militar. Pero si esto no me interesa, lo que puedo hacer es 0 en Y y 1.2 en Z. Y ahí tengo, ven, el objeto repetido de manera completa. Pero si entro en modo edición, sigue siendo un solo objeto. ¿Ven? Lo tengo acá el objeto. Esto es lo que ocurre con el array. Esto es lo interesante que tiene. Yo puedo editar muchos elementos de uno solo. Desde uno solo, perdón. ¿Ven? Entonces tengo el objeto. Y de esta manera resuelvo este tipo de elementos con la opción de array. ¿Estamos? Bueno, vamos a correr esto a un costado. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es agregar otro objeto. Shift A. Agrego, por ejemplo, otro cubo. Y vamos a ver, por ejemplo, qué podemos hacer con otro modificador, en este caso la opción de bevel. Nosotros habíamos visto bevel en el modo edición, que era control V larga. Y el bevel en control V larga me permitía redondear o, digamos, hacer un chanfle entre dos caras en ese bisel, en el biselado. Y hacerlo más redondo, más cóncavo, más convexo. Pero ahí yo podía elegir las aristas o las caras donde lo podía hacer. En este caso, con la opción de bevel, del modificador bevel, me lo aplica básicamente a todo el objeto, ¿sí? Lo aplica sobre el objeto completo. Yo lo que puedo hacer es sí redondearlo, agregarle segmentos, ¿ven? Con la opción de profile, ¿ven? Puedo hacerlo más para afuera, o sea, hacerlo cóncavo o convexo, ¿sí? Pero básicamente se aplica al objeto completo. No se aplica a... ¿Ven? Le puedo sumar más segmentos. No puedo elegir el segmento. En este caso, lo interesante es esto también. O sea, si yo entro en modo edición del objeto, el objeto no tiene ese bevel porque por algo es un modificador. Y puedo, por ejemplo, elegir una cara, extruirla, ¿ven? Escalarla. Y así el objeto va a seguir con su bevel externo, pero no dentro de el objeto. Y de esta manera me permite trabajar, hacer transformaciones del objeto y mantengo la opción de bevel. Salgo, ¿ven? Del modo edición y sigue estando ese bevel visible. ¿Sí? Esta es la opción de bevel. Insisto, si es para todo el objeto es interesante. Y como dije antes, como es un modificador, si aprieto la X que está arriba a la derecha de la paleta, lo puedo borrar. Entonces vuelve a como estaba, ¿ven? Lo saco y el objeto vuelve a su forma original. Bueno, desplazamos esto. Vamos ahora a hacer Shift A, agregamos otro objeto, vamos a agregar un cubo también. Vamos a modificador y vamos a la parte de booleanas. Las booleanas, ¿qué me permiten? Las booleanas me permiten sustraer, adicionar o fundir en realidad dos objetos, intersectar objetos también, ¿sí? Bueno, para eso necesitamos otro objeto más en la escena que trabaje con este o que se intersecte o se funda. Vamos a poner una esfera, que es como el ejemplo para ir más claro. La vamos a hacer asomar un poco. La desplazamos, ¿ven? La escalo un poco más también. Así puedo cortar mejor el objeto. Y esta esfera la voy a usar para poder sustraerle una parte al
cuadrado, o la voy a usar también para fundirse con el cuadrado. Para eso tengo el cuadrado, perdón, el cubo. Selecciono el cubo, voy a modificador y voy a boolean. En boolean van a ver que me aparece en este caso como subrayado en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que todavía el modificador no está completo o tiene algún error. O sea, todavía no hice todos los pasos que necesitaba o en realidad tiene algún error. En este caso no terminé de hacer los pasos necesarios. Y para eso necesito elegir el objeto que se va a fundir o a interceptar o le va a sustraer una parte al que tengo seleccionado. Bueno, tengo un menú que dice Object donde tengo una lista. Tienen que ser obviamente objetos Maya. Y puedo buscarlo ahí en la lista. Si le hubiera puesto un nombre al objeto, digamos, esta esfera que yo le hubiera puesto un nombre, la podría encontrar más fácilmente, pero como no le puse nombre y supongamos que tuviéramos un montón de esferas, lo mejor es venir acá al gotero, hago clic en el gotero y hago clic en la esfera. ¿Ven? Y ahí ya me está marcando que hay como una selección de recorte. Otro detalle interesante es que tal vez me conviene seleccionar el objeto que voy a usar para recortar, sustraer o intersectar al otro y perdón, ir a la parte de Object Properties, ¿sí? Ir a la parte de Viewport Display y en Viewport Display le puedo poner wireframe. ¿Ven? Le puedo poner wireframe y donde dice display as le pongo wire. Entonces de esta manera, ¿qué pasa? Bueno, de esta manera, bueno, con solo wire ahí en display as era lo mismo, pero bueno, no importa. ¿Ven? De esta manera yo puedo visualizar cómo me va a quedar el corte antes de aplicarlo, básicamente, porque lo que tiene el booleano es que lo voy a tener que aplicar. Si no, voy a tener que llevar el objeto que lo recorta, digamos, a todos lados con el objeto principal y es un poco, digamos, molesto o complejo. Entonces, porque yo cada vez que desplace el objeto, ¿ven? El corte cambia, porque todavía no está aplicado. Al no estar aplicado, ¿ven? Se va modificando. Lo mismo que si escalo el objeto y demás, ¿no? Lo mismo si escalo el otro objeto. ¿Ven? Si lo escalo, supongamos lo escalo en X, ¿ven? El corte siempre cambia. Por eso me conviene ponerlo, el objeto que va a sustraer o que se va a fundir con el otro en modo Wire, en Display as Wire, en la pestaña de Object Properties. De esta manera puedo trabajar mejor y una vez que lo tengo listo, obviamente si ustedes quieren mantener esto acá para algún futuro cambio, bueno, para ahí les conviene emparentarlo, que todavía no lo vimos, o les conviene, digamos, hacer una copia de esto y guardarlo, por ejemplo, en una colección y después cuando lo necesitan lo van a buscar, hacen el cambio y listo. En este caso lo que vamos a hacer es el cambio directamente. Vamos a ir a selecciono el objeto base, voy a modificadores, boolean y le pongo apply. Y al poner apply, ahora por más que lo mueva, no cambia, ¿sí? Queda aplicado. Este lo voy a borrar, ya no lo voy a usar. ¿Estamos? Desplazamos esto, ya tenemos varios modificadores planteados. Vamos a ver algunos más. Por ejemplo, vamos a hacer Shift A, vamos a colocar otro cubo y vamos a ir a otro modificador, que es el modificador de... No, mejor un cubo, no, ya sé cómo vamos. Shift A, vamos a hacer... vamos a buscar una malla y va a ser un torus. El torus lo que vamos a hacer para probar un modificador que se llama mirror o reflejar o espejar, le vamos a borrar cuatro de sus, digamos, de sus partes, digamos. Vieron, entonces una circunferencia calada con otra circunferencia, básicamente así, a muy grosso modo. Y lo que vamos a hacer es dejar esta parte sola. ¿Por qué? Todos los objetos tienen este punto en el medio, que es el centro de masa, que puede estar ubicado al centro del objeto, como puede estar ubicado en algún otro lugar del objeto. Digamos, para que esté ubicado en otro lado, lo que tengo que hacer es correr todos los elementos del objeto en el modo de edición. ¿Ven? Si los corro, el centro de masa queda en el lugar y van a ver que el objeto se modifica. Entonces, ¿qué hice yo? Desplacé el objeto
del lugar donde estaba, lo desplacé, ahora el centro de masa está en otro lugar, está ahí. Y lo que voy a hacer ahora es lo voy a desplazar hacia arriba un poco también, en Z. Esto lo estoy haciendo para mostrarles un modificador bastante interesante que me permite trabajar cuando por ahí tengo un objeto que sé que es bastante simétrico. Entonces hago solamente una parte del objeto y la otra la reflejo y ya lo tengo completo, que se llama el mirror. Entonces salgo del modo edición de este torus, que lo modifiqué, voy al modificador y voy a mirror. En mirror, ven, ya por defecto me refleja en el eje X. Y como yo cambié, si no me estaría formando de vuelta el torus, pero como yo lo cambié, ya no me está formando el torus, me está formando otra cosa completamente distinta. Si le pongo el eje Y, ven, ya lo hace también. Entonces ya tengo, ven, otro elemento. Y si le pongo el Z, también voy a tener otro. ¿Por qué? Y voy a tener otro porque a propósito lo corrí del eje en la vertical. Entonces ven, ahí tengo otro objeto completamente distinto. Y lo interesante de esto es que si entro al objeto original, es solamente eso. Un cuarto de torus sería el objeto original. Lo puedo, vamos a cambiar selección de caras. Lo puedo escalar, por ejemplo. Escalo y todas escalan a la misma vez. Entonces tengo, bueno, ahí se me pegaron unas con otras, pero porque bueno, está el objeto, digamos, pegado, muy pegado al otro. Entonces puedo seleccionar todo. Selecciono todo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es levantarlo un poco más. Así no se pega seguro, ¿ven? Entonces ahora pongo vista 7. Modo de selección de caras. Ahí Windows disparó no sé qué del teclado. No viene al caso. Bueno, ¿ven? Ahora selecciono. Sumo esta selección más. Y puedo escalar, por ejemplo, escalo. O para adentro, para afuera. Y de esta manera, ven, tengo con un solo objeto o con la parte de un objeto por medio de mirror, puedo generar un objeto mucho más complejo. Bueno, vamos a pasar a otro. Ahora, otro modificador, Shift A. Vamos a buscar en este caso una esfera icoesfera, ¿sí? Le vamos a poner menos subdivisiones para que sea más sencilla de visualizar, ¿sí? Tengo la icoesfera. Voy a los modificadores. Y en los modificadores, ¿qué hago? Bueno, busco, por ejemplo, uno que dice wireframe. El que dice wireframe, ¿qué hace? Hace esto. Me reconoce las aristas del objeto y las transforma en líneas. Entonces, de esta manera tengo, ¿ven? Un objeto en línea. Y ese objeto en línea, obviamente, es un objeto volumétrico y puedo ver a través de ese objeto, ¿ven? Y las líneas las puedo manejar de acá, desde ese thickness, puedo manejar las líneas. ¿Y qué pasa ahora si esto, por ejemplo, le aplico una subdivisión de superficie, un subdivision surface, que se lo habíamos visto para pulir superficies? ¿Ven? Le aplico y miren qué cosa interesante que ocurre sin querer, ¿no? Es por un tema de la subdivisión de superficie. ¿Ven? Subdivisión de superficie es más el wireframe me crea este tipo de figuras bastante interesantes visualmente. Por ahí no sirven, digamos, para mucho, pero son figuras interesantes en cuanto a lo que se ve. ¿Ven? Si le pongo 1, ocurre eso. ¿Sí? Lo mismo puedo cambiarle el offset. ¿Ven? Esto parece una pelota de fútbol media rara, pero parece una pelota. Va a fútbol, vóley, pero con estrellas. ¿Está bien? Todo esto mezclando, por ejemplo, dos modificadores, wireframe y subdivision surface. Y lo interesante de esto, como digo siempre, le puedo sacar los modificadores si el objeto vuelve a como estaba. No sé si es más interesante, pero bueno, vamos a poner de vuelta subdivision surface, vamos a ponerlo al revés. Y después vamos a poner wireframe. Y fíjense lo que ocurre ahora. Ahora ocurre al revés. En realidad, la subdivisión de superficie me crea más caras o más divisiones. Y el wireframe se agarra de esas divisiones para mostrarme, ¿ven? Cómo quedaría la figura. Entonces
Entonces, según cómo la ubique, fíjense que los modificadores tienen flechitas de subir y bajar. Eso es para pasarlos en un escalón en la fila. ¿Ven? Lo cambio en la fila y queda de esta manera. Vamos a hacer Shift D, X, los desplazo en X, así vemos las dos opciones. Y si vengo acá, vuelvo a cambiar esto en la fila. ¿Y qué pasa? Pasa otra cosa completamente distinta. ¿Ven? Todo eso con los mismos modificadores, solamente invertidos. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver ahora, modificador. En esta fila, el screw lo habíamos visto, lo vimos cuando hicimos la copa. Por ahora en la fila generate está bien. Después vamos a tener una clase con la fila deform. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo.